Hola, soy Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones, y en este vídeo te voy a hablar sobre el síndrome de abstinencia de la marihuana y lo que nadie te cuenta o nadie se atreve a contarte. Hay muchísimas personas que no quieren creer que la marihuana efectivamente te causa adicción igual que el alcohol, igual que la cocaína, igual que el tabaco, la nicotina, etcétera, etcétera. Hay muchísimas personas que siguen pensando que la marihuana es una droga blanda, que no te hace nada, y yo he conocido a cientos de personas que han tenido problemas bastante serios de adicción alrededor de la marihuana o que han terminado en centros de desintoxicación. Así que sí, la marihuana provoca adicción, eso se sabe a nivel científico desde hace un montón de años y efectivamente puede provocarte síndrome de abstinencia. Ahora bien, ¿qué es el síndrome de abstinencia exactamente? Mira, cuando una persona desarrolla adicción a cualquier sustancia adictiva, cuando intente dejarla, va a sentir un conjunto de síntomas que van a ser bastante desagradables. Ojo, que esto va a variar según la persona. Va a depender de su genética, de su metabolismo. Va a depender también del tipo de consumo que llevase. No va a ser igual, en general, el síndrome de abstinencia de una persona que, yo qué sé, fumase 2 porros a la semana que la persona que se fumase 10 porros todos los días durante un montón de años, ¿no? Al final, quieras o no, tu cuerpo se va adaptando al uso de la marihuana y se va enganchando, va aprendiendo a funcionar alrededor del THC, que es el principio activo principal, que el cannabis, ¿no? Entonces, cuanto más fumas y durante más tiempo fumas, más dependencia física y psicológica vas desarrollando y luego, en general, más te va a costar cuando intentes dejarla. Cuando hablamos del síndrome de abstinencia de la marihuana, es cierto que estadísticamente hablando, menos personas sienten esos síntomas del síndrome de abstinencia, ¿vale? Estadísticamente hablando, menos que, por ejemplo, del alcohol, de la cocaína, de la heroína, etcétera, etcétera. Pero sí que ocurre. Y en general, ese síndrome de abstinencia, pues suele ser más llevadero, ¿vale? Más tolerable, en general, que a lo mejor un síndrome de abstinencia del alcohol en casos de alcoholismo grave, ¿no? Que la persona puede incluso necesitar ser hospitalizada de lo mal que se va a sentir, ¿no? Con la marihuana, por suerte, pues no nos encontramos con esto. Hay personas que pasan un síndrome de abstinencia, pero que no es una cosa que sea la más grave del mundo, pero puede ser lo suficientemente molesto como para que la gente recaiga constantemente de los porros. Claro, cuando tú empiezas a sentir los diferentes síntomas físicos o psicológicos de la adicción a la marihuana, te sientes mal cuando pasan unas horas o días sin fumar porros. Entonces, te vienen muchas más ganas de ponerte a fumar para que esos síntomas desaparezcan. Y ahí es donde ocurre la tentación de, oh madre mía, necesito fumar, porque me siento fatal. ¿Cuáles son los síntomas principales de ese síndrome de abstinencia en general de la marihuana? Que de nuevo van a variar dependiendo de la persona, dependiendo del tipo de consumo, dependiendo de cómo de a menudo consumiese, también de su genética y todo eso. Pero los síntomas más generales suelen ser síntomas físicos, sudores, dolores de cabeza, algunas personas incluso temblores, ¿vale? Digamos que tu sistema nervioso se desequilibra al quitarle el THC porque se ha acostumbrado a funcionar alrededor de la sustancia química. Otro de los síntomas más frecuentes son los problemas de sueño, los problemas de insomnio. Esto viene sobre todo porque el THC, que es una sustancia bastante potente, cambia la manera en que nuestro cerebro funciona. Y más si la persona lo está fumando durante años o más todavía si empieza durante la adolescencia. Entonces, básicamente, entre sus muchos efectos, el THC no permite que tu cerebro pueda entrar en esas fases de sueño profundo, las fases de sueño REM, de movimiento ocular rápido, todo eso, que son las fases de sueño más importantes a la hora de poder descansar bien, a la hora de poder hacer todas esas reparaciones cognitivas, básicamente para dormir bien, para que te despiertes por la mañana con sensación de energía, de vitalidad, de haber descansado bien, de que pues, tus sistemas de sueño cerebrales han podido hacer todo el trabajo que tenían que hacer. Cuando fumas marihuana, cuando te acostumbras a fumar marihuana, los porros no permiten que duermas bien. Tienes un sueño más superficial, que sí, que te duermes más deprisa, pero tienes un sueño mucho más superficial, de peor calidad. Una de las cosas de las que seguramente te acordarás, te habrás dado cuenta si has fumado marihuana con frecuencia, es que cuando fumas no sueñas. No sueñas y los sueños ocurren en las fases de sueño profundo. Como la marihuana no te está permitiendo pasar tiempo en las fases de sueño profundo, no sueñas. Y por tanto, cuando intentas dejar la marihuana y se activa el síndrome de abstinencia, muchas personas van a pasar insomnio. Muchas personas van a pasar dificultades para volver a quedarse dormidas. Y además van a tener pesadillas, les van a venir todos estos sueños y pesadillas que no hayan tenido durante años, les van a venir de golpe. Y el cuerpo va a tardar pues unos días, unas semanas en
volver a reequilibrarse. Otro de los síntomas más comunes es la pérdida del apetito. Los que fuman marihuana lo sabéis perfectamente, que cuando fumáis unos cuantos porros o medio porro os entra muchísima hambre. Bueno, como tu cuerpo ha aprendido a funcionar de esa manera, en cuanto dejas de fumar porros, a muchas personas se les cierra el estómago y están durante un tiempo que casi no tienen hambre, que les cuesta mucho comer, incluso pierden peso, etcétera, etcétera. Eso es algo que preocupa mucho a algunas personas, ¿no? La cuestión es que esto solamente dura un tiempo, ¿vale? Cuando hayas pasado el suficiente tiempo sin fumar porros, sin fumar nada de nada, todo tu sistema nervioso, todo tu cuerpo aprenderá a, bueno, volver a funcionar sin la marihuana. Aprenderá a volver a funcionar de manera natural y volverás a tener ritmos de apetito, de hambre, normales, naturales, más adaptados al final a las actividades que hagas tú en el día a día. Esto va a depender también, jolín, de lo sedentario que seas, lo bien o lo mal que hayas dormido y muchas cosas más. Hay personas que se ponen a comer mal o comen demasiado y comen peor o dejan de comer por la ansiedad que les viene por dejar de fumar porros. Ahora, aquí hay dos razones diferentes por las que te va a dar probablemente ansiedad cuando intentes dejar los porros. Por un lado, el síndrome de abstinencia más físico, ¿vale? Que tu cuerpo ha aprendido durante años, tú lo has entrenado durante años a necesitar anestesiarse constantemente con la marihuana para no sentir la ansiedad. Entonces, para cualquier cosa del día a día que te preocupe un poco, tú te has acostumbrado a fumarte unos cuantos petas para no sentir nada. Claro, tu sistema nervioso ha aprendido a funcionar mal durante años. Ha perdido la capacidad de procesar bien los eventos, las circunstancias que pudieran activarte el estrés o la ansiedad. Entonces, cuando dejes los porros, probablemente todo eso te va a venir de golpe. Tu cuerpo se va a quedar un poco en plan, ¿qué cojones está pasando? Porque me habías entrenado durante años a que no hacía falta que yo hiciera nada para gestionar la ansiedad a nivel corporal, simplemente utilizabas esta sustancia mágica que es la marihuana. Y entonces probablemente vas a tener más ansiedad, vas a notarte más irritable, vas a notarte que estás de peor humor, que las cosas te afectan más durante unos días o incluso semanas. La segunda razón por la que probablemente tengas ansiedad los primeros días o semanas sin fumar porros es que ya no sabes cómo lidiar con esas cosas. No sabes cómo lidiar con tus pensamientos negativos. Probablemente te has acostumbrado a exagerarlos y dejarte llevar por la impulsividad durante un montón de años. Y cada vez que eso te daba problemas, te fumabas unos petas para relajarte, para calmarte un poquito. Entonces, al sacar los porros de la ecuación, te has quedado en pelotas, te has quedado desnudo, no sabes cómo lidiar con la ansiedad. Y lo más probable durante los primeros días o semanas es que estés más ansioso o ansiosa que de costumbre. Ahora bien, ¿cuánto dura el síndrome de abstinencia de la marihuana? Depende. Depende. Como he dicho antes, depende de la genética, depende del metabolismo, depende de cuánto estuvieses fumando. Las personas que más fumases o que fumases más a menudo, probablemente os va a durar más tiempo. Porque de nuevo, depende de muchos factores. En general, lo peor dura entre 1 y 4 días, una semana, ¿vale? Más o menos. Los peores síntomas, el insomnio, las dificultades para dormir, el que se te cierre el estómago y tal, los síntomas físicos como los sudores, dolores de cabeza y todo eso, la ansiedad, ¿vale? Alrededor de unos pocos días durante la primera semana. Y después de eso, durante las siguientes semanas tú notarás cómo esos síntomas se van suavizando cada vez más hasta que llegan a desaparecer. Eso ya puede tardar, según la persona, 1 mes, 2 meses, pero tú notarás que la cosa va mejorando con el paso del tiempo. De verdad, el síndrome de abstinencia no dura para siempre. Esto es lo más importante que debes entender, que el síndrome de abstinencia no dura para siempre. Menos mal, ¿vale? Menos mal, porque entonces a lo mejor no valdría la pena superar un problema de adicción. Sí que vale la pena, porque solamente te vas a sentir mal durante los primeros días, durante las primeras semanas, y a partir del primer par de semanas te vas a sentir muchísimo mejor. Luego ya aparte está la dependencia psicológica, que de eso ya hablaremos en otros vídeos, ¿vale? Que eso ya es bastante más complejo, el cómo tú aprendieses a necesitar los porros para lidiar con tus inseguridades, con tus problemas de autoestima, con tus síntomas de depresión, tus trastornos de la ansiedad, tus problemas familiares, tus problemas de pareja, tu miedo a la soledad, cualquier cosa. Ya hablaremos de eso en otros vídeos. La cuestión es que cuando sientas todos estos síntomas del síndrome de abstinencia más físico de la marihuana, sí, son molestos, pero se te van a pasar. Esto es un mantra que te tienes que repetir a ti mismo constantemente cada vez que lo sientas.
ok, vale, esto es molesto, esto que estoy sintiendo ahora mismo es molesto, es un asco, es una mierda, ojalá no lo sintiera, pero si me dejo llevar por las ganas de fumar y me fumo un porro, sí, a corto plazo voy a sentir un alivio de estos síntomas. Pero a medio y largo plazo voy a seguir sintiéndome bien o voy a sentirme mal la culpabilidad, ¿vale? Por la culpabilidad de haber recaído, la sensación de vergüenza por haber recaído, el volver a tener que sufrir las consecuencias negativas de la adicción, de la dependencia a la marihuana que me hicieron intentar alcanzar la abstinencia en un primer momento. Eso es lo que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Si necesitas más ayuda, abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace para apuntar a mi newsletter. Mando emails gratuitos todos los días con consejos, herramientas, estrategias, historias, reflexiones, testimonios de personas que han dejado los porros con éxito. Todo eso para ayudarte a superar la adicción a esta droga que no es blanda, ¿vale? No es una droga blanda, ¿vale? Que hay muchísimas personas que terminan en centros de desintoxicación. Soy Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. Léete mi libro, La mentira, la fuerza de voluntad. El enlace también lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Chao, chao, chao.